Hola a todos y a todas quienes nos están escuchando el día de hoy. Les doy la bienvenida al primer capítulo del podcast Observando Desigualdades y ahí platicando con voces expertas. Me llamo Catalina Rojas y hoy quiero partir con una pregunta. ¿Se han dado cuenta que no todas las personas accedemos de la misma manera a las prácticas culturales? Las prácticas culturales, ir al cine, hacer deportes, leer, desarrollan distintas modalidades o perspectivas de vida y esto puede influir en nuestra forma de ver el mundo y cómo podemos desarrollarnos a lo largo de nuestra vida. Por eso hoy quiero hablar de la desigualdad de las prácticas culturales y cómo habitamos y participamos en ellas y cómo estas pueden revelar diferencias sociales. El día de hoy me acompaña Modesto Gallo. El profesor Modesto Gallo es profesor titular de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales y investigador adjunto del Centro de Estudios y Conflictos y Cohesión Social, COES. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que te presentaras. Muy bien, yo soy Modesto Gallo, soy un sociólogo de la cultura, un sociólogo fundamentalmente de las desigualdades. Eso es lo que ha sido transversal a lo largo de todo mi trabajo, el interés por la desigualdad, por no olvidar la desigualdad, por no olvidar la palabra clase social, por poner énfasis en las estructuras que transmiten privilegios entre generaciones. Todo mi trabajo tiene esa línea que lo atraviesa. Y he hecho un trabajo que vincula las sociologías de la cultura, de la estratificación y de la política. Me he movido en ese terreno. Más bien es un trabajo más bien internacional, yo diría, creo que en general para bien. Yo he aprendido mucho y me he enfocado en algunos trabajos, en algunos casos, como, bueno, mucho en el caso chileno. Antes trabajé mucho el caso británico, también he trabajado mucho el caso español, a veces con diferentes enfoques, el caso australiano también, un poquito de Argentina, Uruguay, bueno, me he movido, pero siempre también con una vocación política muy fuerte. Se ve que ha sido una larga trayectoria, pero me gustaría también preguntarle en qué momento inició este gusto por investigar este tema o qué lo atrajo a investigar este tema. Sí, bueno, muchas veces nos llevan los temas nuestras propias historias. Como yo me crié en un barrio obrero duro español y durante muchos años, mientras era un joven, tenía una incomodidad, pero no tenía un lenguaje. No sabía cómo eso se podía intelectualizar. Entonces es con el paso del tiempo cuando, sobre todo en el cierre de la adolescencia, hacia el comienzo de los primeros 20 años, digamos, 20 y poco, empecé a pensar más bien en términos de desigualdad como injusticia. Y eso me llevó con el tiempo, aunque el interés original era la política, con el tiempo me llegó a hacer a un tipo de estudio donde la política realmente quedó relegada a un segundo lugar. Tiene algo autobiográfico, aunque bueno, hay que reconocer que claro que con los años y habiendo hecho una carrera académica, pues te conviertes en un señorito, claro. Pero nunca abandoné esa pasión y ese vínculo emocional con los barrios obreros. Soy más bien un académico obrerista, más que, aunque me interese por la alta cultura, soy un académico emocionalmente muy obrerista, claro. Y que también analizar las clases más altas también permite como ver cómo afecta a las clases obreras también. Sin duda, así es. Sí, por eso con los años, está muy buen comentario, Catalina, con los años yo pasé más bien, forma un poco parte de la tradición crítica que habla de la clase obrera, habla de las clases populares, pero hay un cierto, yo diría, en la tradición crítico marxista, un cierto, a veces un palmario, desprecio de la cultura obrera. Yo creo que ya después del giro cultural, desde el punto de vista más académico, eso no es así, digamos, pero ya
Y yo creo que también un poco tomo ese testigo. Yo no desprecio de ninguna manera la cultura obrera, no desprecio de ninguna manera la estética obrera, todo lo contrario. Y efectivamente mi trabajo se fue desplazando al estudio de clases medias, más bien clases medias altas y clases altas. Y lo que intento hacer ahora, que es el estudio de la ultra riqueza, digamos, esto como una herramienta crítica, pero también como una forma de conocer las sociedades contemporáneas donde hay tanta acumulación de riqueza. De alguna forma, para poder explicarle también a quienes nos oyen, una forma más sencilla de entender este fenómeno de las prácticas culturales, alguien que no participe de las ciencias sociales, como para que pueda entender. Sí, muy bien. Yo creo que las prácticas culturales son lo que configuran nuestra vida cotidiana. Aunque no lo intelectualices, es lo que tú haces durante el día. ¿Qué haces con tu vida? Pues haces prácticas culturales. Como piensas en términos ideológicos, aunque no necesariamente utilices la palabra ideología, pues tienes una serie de prácticas, tienes una serie de gustos culinarios, tienes una serie de prácticas deportivas, tienes una preferencia por ciertos lugares de la ciudad, tienes algunas actividades que puedes y otras que no puedes hacer, por ejemplo por coste. Entonces hay una vida cotidiana en la cual uno se ve involucrado de manera inconsciente desde la niñez en un conjunto de prácticas que configuran las relaciones sociales, pero también dan lugar a lo que es uno, a las identidades de uno. Y yo creo también a partir de ello revela las desigualdades. ¿Nos podría explicar un poco cómo se manifiestan las desigualdades dentro de estas prácticas sociales? Culturales. Sí, hay una amplia literatura sobre esto. Es una literatura que se desarrolla en los últimos 50 años, en la medida en que esas prácticas culturales que decimos que configuran nuestras identidades, que configuran, bueno, dan lugar a las vidas que tenemos, en la medida en que esas prácticas se convirtieron en una forma de capital, o se entendieron como una forma de capital. Entonces, en cuanto a capital, tener o no tenerlo hace que sea una de las dimensiones que explique, bueno, las oportunidades que tenemos. La literatura lo muestra, bueno, yo he estado muy involucrado en esa literatura, pero la literatura es muy amplia, muestra cómo efectivamente, particularmente las clases sociales, los niveles educativos están fuertemente relacionados con el tipo de prácticas que las personas tienen. En ocasiones también, bueno, también muy fuertemente las diferencias etarias, ¿no? Las diferencias de edad, en ocasiones los temas de género también. Pero las variables principales en esta literatura, desde luego, tienen que ver con la clase social, clase ocupacional, si uno le quiere decir de esta manera, y con la educación. Esas han sido variables fundamentales, factores fundamentales para entender la desigualdad. Y después hay adicionalmente una desigualdad que tiene que ver con la transmisión de privilegios entre generaciones. Es una literatura que no solamente te habla de lo que ocurre en un momento, sino también trata de explicarlo de acuerdo a los capitales que habían origen, principalmente en las familias. No tiene por qué haberse reducido a eso, porque puede haber efectos de pares, etc. Pero es principalmente, como se ha estudiado, más bien la relación entre padres, padre y madre, e hijos e hijas. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, en una lectura más burdiana, que salimos de sociedades aristocráticas, salimos de sociedades estamentales y entramos en sociedades donde también hay una estructura que permite la transmisión de privilegios entre generaciones, es decir, que haya mucha menos movilidad social o una distribución de oportunidades que es muy desigual entre grupos sociales de acuerdo al origen. En ese caso también me llamaba mucho la atención cómo las prácticas culturales pueden como incidir en la movilidad social. ¿Cree que estas prácticas también podrían reforzar estas estructuras de desigualdad? Sin duda, sí.
Las prácticas culturales, porque las prácticas culturales finalmente son códigos. Y esos códigos de comportamiento, esos códigos ideológicos, estos códigos asociados con lo que a nosotros nos parece que son preferencias personales, estos son los que muchas veces están asociados con que podamos entrar en ciertos círculos o no. Entonces, de la misma manera que nosotros tratamos de aprehender esos códigos, también esos códigos sirven de barreras para que personas que no tienen dominio de ellos puedan quizás entrar en lugares más o en espacios institucionales más privilegiados. También es una manera en que nos identificamos tanto individual como colectivamente. Pues efectivamente están muy asociados con la posibilidad finalmente de que te abran la puerta o no, al trabajo, a las relaciones de pareja, al ser aceptado en un colegio o en otro. Es algo muy importante. Como que también nos define y produce que tengamos ciertas características o nos define para poder entrar a ciertos círculos sociales. Por eso también quería preguntar, ¿qué relevancia tiene estudiar este tema también? Sí, yo desde el punto de vista de comprender la desigualdad, tiene una relevancia radical, porque la comprensión de la desigualdad tiene que tener en cuenta otros elementos también, como el capital económico, ¿no? Que es importantísimo. Pero sería muy difícil entender procesos de desigualdad sin entender en unas sociedades que les decimos de la información, donde el capital cultural tiene un papel clave, digamos, para acceder a ciertos puestos de las clases medias profesionales y de ahí también en el ápice de la sociedad, necesitamos comprender cómo se adquieren esos capitales. Y esos capitales se adquieren a través de trayectorias dentro de la familia y en complemento con eso, en gran medida, trayectorias institucionales que tienen que ver con esa formación de capital cultural que muchas veces entendemos más bien como mérito individual, pero detrás está todo el apoyo de estas instituciones y de la familia para formar al hombre y la mujer adecuados, digamos, para ocupar ciertos lugares. ¿Y desde qué perspectivas teóricas se ha estudiado este tema? Hay varias. Yo la que he visitado, porque también hay una tradición de economía, pero yo también hay trabajos antropológicos, yo la que he visitado para esto no quede como algo para nada que tiene que ver con uno, sino que hay una explosión de estudios, yo diría, sobre todo a partir de los años 90 y más incluso desde el 2000 en adelante, principalmente a partir de una lectura del trabajo de Pierre Bourdieu. Entonces el trabajo bourdiano emerge en la medida en que entra en una crisis profunda y rápida el marxismo. Hay una búsqueda dentro de, digamos, de la comunidad académica progresista, vamos a decirlo de esta manera, hay una búsqueda, anteriormente le podíamos decir crítico marxista, pero hay una huida y hay una apropiación, una búsqueda y después una apropiación de un vocabulario de un autor que también pensaba hacía una lectura del funcionamiento de la sociedad también hasta un cierto punto como un sistema. Tenías un sistema de pensamiento y tenías un método. Entonces, con ambas cosas se pudo desarrollar, es decir, ideas críticas, formas de comprender la sociedad del momento que permitían seguir hablando de desigualdad, más una metodología, un interés por los datos, que también iba un poco en la línea con la ola de las ciencias sociales, fuertemente empírica. Entonces, de alguna manera, en esa convergencia virtuosa, las ideas de Pierre Bourdieu tuvieron un gran impacto, aunque sea desde un punto de vista incluso de criticar a la propia obra bourdiana, que yo diría que en general han sido críticas más superficiales que profundas,
más limitadas que amplias, pero es inevitable, digamos, para pensar en la sociología de las prácticas culturales hay que entender un poco de la obra burdiana. Eso es, no solamente por Pierre Bourdieu, sino por la cantidad después de reinterpretaciones y usos que se hace de su trabajo. Sí, también de los conceptos más importantes que tiene del hábitus, el capital cultural, el económico. También creo que permite caracterizar muy bien a las personas para también posteriormente hacer un análisis de cómo estas desigualdades o cómo se configuran ellos mismos, podemos analizarlo también. Sí, así es. Esos conceptos han tenido mucha circulación. Bourdieu es un hijo de su época, como todos, y digamos, contribuyó, vamos a decirlo así, pero también expresó, yo no sé si era tanto su voluntad, pero expresó un poco en su trabajo el debilitamiento del vocabulario de clase. Entonces un avance hacia unas sociedades más individualizadas, donde eventualmente podían los individuos organizarse para llevar adelante como promover un cierto posicionamiento político, pero la idea de clase como una identidad de clase asociada a su posición en el mercado de trabajo, a su posición en las relaciones sociales como unas relaciones de lucha, pues esto se fue debilitando. Y también Bourdieu ahí también es hijo de su época, tuvo un tratamiento, yo creo que un poco superficial, por no decir inadecuado. Creo que no leyó muy bien la importancia de las estéticas populares. Yo creo que ahí también se quedó con una mirada bastante estereotipada de la clase obrera. Entonces, pensando también en términos de desigualdad, como, bueno, muy bien, puedes estar subordinado o puedes tener una posición más relegada, pero eres un grupo en parte, además, eres un grupo numeroso y eres un grupo cuyas vidas no están orientadas solamente a disputarle el capital cultural, el capital económico a aquellos que están en la cumbre de la sociedad en un momento determinado. Las vidas tienen sentido por sí mismas. Entonces yo creo que hay algunas de las descripciones bourdianas, particularmente en la distinción, yo diría casi que son un poco burdas, digamos, me parece, para lo que vino después. Pero bueno, es una obra imprescindible para entender los debates críticos de los últimos 30 años. ¿Y la teoría crítica podría como contribuir también a la comprensión de este tema? ¿Se vincula de alguna forma? Sí, la teoría crítica estuvo, por supuesto, sí, estuvo vinculadísima. También Pierre Bourdieu es un trabajo de teoría crítica, digamos, con otros elementos. La teoría crítica sí se ha utilizado mucho, las lecturas de Adorno, es un poco el propósito, ese propósito de concienciación que tiene la obra bourdiana y que tiene la obra de tantos, el trabajo de tantísimos de nosotros, ese está presente, por supuesto, en mí, en muchísimos, está presente una cultura que uno podría asociar de forma bastante fácil a la tradición crítica. Entonces pero la tradición crítica, desde el punto de vista de una tradición que hace eso, la tradición crítica es un río muy ancho que va conviviendo, se va enriqueciendo, va dialogando con grandes líneas de pensamiento, ¿no? Con grandes escuelas como fue el psicoanálisis y otras, ¿no? Pero como esa primera generación, podemos decir, de la escuela de Frankfurt, etc., esta es un trabajo más de carácter más filosófico, epistemológico, también parte de teoría estética. Entonces eso evidentemente que lo recogen después también, pero en esa tradición crítica, también como pasaría en Gramsci y en otros, todavía hay una comprensión ilustrada y una valoración de la alta cultura como algo
digamos, imprescindible, superior. De esa mirada que tienen sobre la excelencia, empujando en parte, ¿no?, con la idea de empujar también a los sectores populares a que disfruten de esa excelencia, pero empujando a veces en exceso, digamos, de tal manera que le restan, vacían de sentido un poco la cultura obrera. Yo creo que eso lo encuentro problemático. Para pasar a otro tema, me gustaría también saber qué herramientas metodológicas o instrumentos ha utilizado para estudiar este fenómeno. Sí, yo también como heredero de esta tradición, a mí me introduje en los debates principalmente desde la sociología británica. Yo estaba en ese momento haciendo otras cosas, más bien de relación entre clase social y política. El viaje, digamos, más desde el punto de vista de las prácticas culturales, lo hice con sociólogos británicos que tuve la suerte, muy renombrados, que tuve la suerte de haberme cruzado con ellos y con los que compartí muchos años, digamos. Entonces, es con ellos y porque convocamos principalmente a unos matemáticos que habían trabajado con Bourdieu en su última etapa, Henri Rouanet, Brigitte Leroux, y bueno, a mí me encargaron, me dijeron: Modesto, vete con ellos y a ver qué es esto de análisis de correspondencias, a ver cómo funciona. Porque en aquel momento era todo un poquito menos amigable, los softwares, y había que utilizar algo así como un software de MS2, uno que se llamaba ADAT, y para hacer las elipses y todo esto había que utilizar uno que se llamaba ILIT. Entonces era un poco, tomaba tiempo y había que saber utilizar la herramienta porque daba bastantes errores. Y ahí empezamos a obtener las primeras representaciones del espacio social. Y era un momento muy bueno, lo digo también con respecto a estas metodologías, era un momento muy bueno porque estábamos, como era en esa transición, estábamos con ese encantamiento, digamos, de la obra burdiana, esa apropiación de un lenguaje crítico, y cuando empezamos a ver los primeros resultados de análisis de correspondencias nos encontramos fascinados. Era como unos niños mirando todas esas nubes de puntos, ¿no?, de individuos. ¿Sí? Entonces hubo algo realmente fantástico en ese momento, en ese entusiasmo, y del que yo en parte soy portador todavía, pero mucho análisis de correspondencias, y después obviamente hacíamos otras cosas, pero como análisis de correspondencias, como era un sello, después del trabajo de Bencecri en Francia, bueno, y era un sello muy fuerte, que fue quien le supervisó la tesis a Brigitte Leroux, y ellos, bueno, pues finalmente fueron maestros de muchos de nosotros en Europa. Cuando me vine a Chile, pues seguí utilizando como obrero, digamos, como albañil, seguí utilizando la misma herramienta, y hasta el día de hoy. Solo que, bueno, he ido creando otras cosas o pensándolo de otra manera, pero fundamentalmente yo diría eso. Y bueno, pues obviamente en la literatura hay muchas otras técnicas de regresión y análisis de clases latentes, y ya lo que uno le quiera, de redes sociales, hay muchas cosas. Pero digamos, el sello distintivo, el que instala la gran obra, que es la distinción, Sí. es una obra imprescindible para entender todo este giro, esta obra entre filosófica y con una fuerte carga empírica, con un uso combinado de métodos. Esto, claro, fue importantísimo, tuvo un enorme impacto. También estaba observando sus trabajos y vi uno que tenía que ver con patrones culturales, que lo hizo con Berta Teitelbaum y María Luisa, y como que caracterizaba también en Chile cómo se daban estas prácticas culturales. ¿Me podría comentar de eso? Claro, sí. Cuando yo llegué a Chile,
cuando ya me instalé, porque había estado alguna otra vez, pero ya cuando me instalé en el año 2006, pues había todavía una cultura muy concertacionista. Y quiero decir concertacionista porque era de la concertación después de la dictadura. Entonces, cuando yo miré, venía con estas ideas de la sociedad británica y de este mundo intelectual, y me encontré un país que tenía otro vocabulario crítico, más bien vinculado a teoría de la individualización, y todavía yo creo que con el resquemor, con un poco el temor de utilizar un lenguaje más crítico marxista, muy vinculado a la unidad popular y a lo que llevó a este enfrentamiento entre chilenos. Entonces, bueno, como yo quería seguir, tenía ese compromiso con el vocabulario de clase, pues empecé a moverme en esa dirección. Y la idea, en lugar de haber seguido trabajando el caso británico, que es el que eran análisis burdianos para el caso británico. Yo pensé, bueno, si voy a estar en Chile una temporada o el tiempo que esté, voy a tratar de que quede algo hecho, ojalá algo hecho al mismo nivel que lo que estábamos haciendo en Inglaterra. Y es por eso que empecé a moverme, a empujar, y efectivamente hubo unas colaboraciones muy buenas, tanto con Berta como con María Luisa, que iban en esa dirección, de dejar instalado ese vocabulario burdiano. Por eso también son escritos en español, sí, en revistas chilenas. Era una cuestión de que fuese accesible, digamos. Era la idea, no que tuvieses que pagar, sí, no que estuviese en inglés. Entonces ese fue un poco... Y después eso también me llevó, como ya después se alargó mi estancia en Chile, entonces eso me llevó, y ya había salido el libro Culture Class Distinction, que fue un libro importante en el área, entonces que escribimos con estos académicos británicos, que salió en el 2009. Entonces yo empecé a darle vueltas a la idea de decir, oye, ¿por qué no hacer para Chile, dado que me ha acogido todos estos años, como una forma de agradecimiento, no por el tremendo valor que le da el sistema a los libros, sino es más bien por mi compromiso con los libros? Dije, ¿por qué no dejar hecho algo para Chile, pero un libro que circule? Y por eso empecé a trabajar el libro Clase y Cultura, ese libro que después publicó la editorial Tiran Humanidades. Y era ya la idea no dejar solo unos artículos, sino de ponerme yo a escribir, y bueno, estuve ahí 5 o 6 años involucrado en elaborar ese texto, que quedase como algo más completo, digamos. Pero efectivamente hubo una colaboración, y en esas colaboraciones la idea también fue, bueno, promover esa metodología que comentábamos antes. ¿Y podría, de alguna forma, cómo ve el panorama actual en Chile respecto a este fenómeno? Al estudio de las prácticas. Sí. Bueno, me lo veo bastante mejor que el que había en el año 2006. En el año 2006 fue todo muy tentativo. A esa altura, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se había creado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Con el apoyo de ese consejo se hizo la encuesta del año 2004 en la región metropolitana, y en el año 2005 en el resto de regiones. Entonces, en el año 2006 ya había una encuesta nacional, que no era poco, mirando Europa, de donde yo venía, y que los finlandeses no la tenían la encuesta, a los suecos le costaba tenerla, es decir, países que parece que son de avanzada, pues a ellos les costaba tener datos. Entonces, a día de hoy hay 4 encuestas, acaba de salir la quinta, 2004, 2005, 2009, 2012, 2017 y esta 2024. Entonces hay una cantidad importante de datos, hay datos del INE, es decir, desde el punto de vista de datos hay mucho material. Investigadores e investigadoras no hay tantos, pero sí hay bastantes cosas escritas. Yo diría, cuesta un poco instalar investigadores. Me parece que hay más, la investigación en Chile tiene más calidad, de los trabajos, yo diría, cualitativos. Si miro al campo ahora, más allá de mi trabajo, si miro al campo,
creo que hay un potencial más grande en estudios hasta ahora que más bien cualitativos, etnografías, cosas así. Pero bueno, hay algunos trabajos cuantitativos y bueno, y han enriquecido. Ahora ya hay varias investigaciones de las que uno puede nutrirse. Muchas gracias. Ya acercándonos al final, me gustaría preguntar ¿qué desafíos creen que estén pendientes de la agenda pública y académica respecto a este tema de las prácticas culturales? Sí, desde el punto de vista de la agenda pública, yo creo que si uno lo entiende como la relación con las instituciones, yo colaboré bastante con el Ministerio de Cultura, yo creo que una relación más fluida de los investigadores con el Ministerio, particularmente con la unidad de estudios, que en algún momento la tuvimos, quizás algunas personas la tienen todavía, yo la perdí en esta década prácticamente, desde que escribí unas palabras en el informe en 2017, no he vuelto a participar en nada. Y entonces yo creo que ese vínculo entre una comunidad que es relativamente pequeña, más todas estas fuentes que en algún momento se pretendió, yo creo que es algo positivo. Desde un punto de vista más académico, bueno, creo que aún hay mucho espacio para seguir elaborando. Yo diría que quizás, no sé si porque faltaron figuras centrales, porque los académicos importantes mueven los campos también, y en cultura es un campo relativamente restringido, pero bueno, me parece que el campo avanzó positivamente en el sentido de que dejaron de ser personas de clase alta o producto de una reproducción dentro de clases profesionales y directivas, los que le narran la cultura, el estado de la cultura en el país al resto del país. Ahora creo que pueden ser perfectamente profesionales de clase media que elaboren en torno a los datos y cuenten una historia sobre cómo está el país. Eso me parece, en ese sentido se avanzó de manera positiva. Desde el punto de vista de investigación queda mucho por hacer, muchísimo. Eso es bueno también como para incentivar a personas jóvenes que quieran insertarse en este tema también, que se ha modificado mucho también con la globalización, la tecnología. Sin duda, y es imprescindible que así suceda. Yo creo que en Chile hay el capital humano para que esto pase. Hay algunas personas trabajando el tema. Ahora es fundamental que haya buenas ideas. Esto es lo que mueve, no solamente hacer análisis empíricos sin ton ni son, sino ahora se requiere personas que tengan agenda. Y esas 3, 4, 5, 6, no creo que haya muchas más, digamos, figuras más centrales que la nueva generación, personas de 30 y tantos, 40 y tantos, pues tomen ese testigo que vamos dejando otras personas. Digamos. Yo creo que es el momento para hacerlo. Una generación, pues quisimos hacer una contribución y del mejor modo posible, así fue la vocación de mi trabajo. Pero bueno, ahora es importantísimo que toda esta cantidad enorme de datos, toda esta riqueza institucional sea aprovechada por una nueva generación, claro. En ese caso, ¿tiene algún consejo para un investigador o investigadora que quiera insertarse en este mundo de esta investigación de la cultura? No solo en cultura, tener imaginación, la creatividad es lo más importante, más que hacer 10 papers iguales. Solo cambiando variables. Yo creo que eso lo que se requiere es alguien, varias personas más que una, varias personas en parte también colaborando, pero en parte con buenas autorías y que tengan un buen conocimiento del campo, que tengan una mirada amplia a lo que se está haciendo. Ahora el acceso es bastante sencillo. Y más que prisa trabajar buenas ideas. Yo creo que eso no solamente falta en Chile, me parece que en el campo a nivel internacional creo que hay que darle alguna vuelta a algunas ideas, a cosas que entendemos como explicaciones, encuentro, bueno, es que hay cosas mejorables, pero es que también se está haciendo mucho más plural el campo de la cultura. Hay estudios no solamente de desigualdades, ahora mismo
o hay estudios ya digo, de desigualdades entendidas de mucha manera. Hay una tradición de estudios también cualitativa muy potente para estudiar, no sé, nuevas músicas o la precariedad en el mundo de la cultura, que también son otros enfoques también que están teniendo importancia. Entonces hay el tema de también el feminismo, la cuestión de lo digital también, estudiada de manera mucho más profunda. Entonces yo creo que por ahí hay buenas agendas, pero sobre todo si tuviese que recomendar algo, bueno, estudio obviamente que es fundamental, pero creatividad, darle una vuelta, escuchar, bueno, tener la vocación de decir algo distinto. Es muy buen consejo, la verdad. Bueno, y aplica en todas las áreas también. Sí. Hay que ser creativo. También para quienes nos están oyendo, ¿tiene alguna recomendación de algún libro, película o autor para también comprender mejor este tema? Bueno, hay clásicos, bueno, obviamente Pierre Bourdieu es esencial, particularmente La distinción. Los otros libros no tan, digamos, para entrar en el campo, para estar situado en el campo, para entender la cultura del campo, hay que leer ese libro. Después, bueno, es una lástima que se pierda un poco por el desconocimiento del francés, que se pierda los libros de Olivier Donat. Me parece un hombre muy profesional, trabajando con profundidad, con mucho interés también. Obviamente la aportación de Richard Peterson es también muy relevante. Libros que se hayan escrito últimamente sobre prácticas culturales, yo creo que la investigación se ha volcado mucho en artículos más que libros, pero bueno, han salido algunos sobre el caso del Reino Unido, esta literatura de tipo de Atkinson, digamos, si uno se quiere meter en este terreno, las cosas que hemos sacado aquí, el nuevo régimen de las prácticas culturales, clase y cultura. Yo digo, libros para Argentina, los textos de Ana Worman también, que se centra más en cine. Es decir, yo creo que hay que tener claro que también hay un circuito y una investigación con un sello más latinoamericanista, vamos a decirlo, y sobre eso hay una importante literatura, y Canclini, obviamente, estos maestros, siempre es bueno revisitarlos. Pero no hay una conexión siempre tan clara con lo que se está haciendo en Europa, en Estados Unidos. Entonces, bueno, el libro que sacamos en Australia, Capitales, Hábitus y Campos, ese también creo que es... y no es que se hayan multiplicado, yo diría, los libros. Es mucho una literatura de artículos, fundamentalmente. Y bueno, para finalizar, ¿hay algo que quiera mencionar o que no se haya hablado en este podcast? Creo que es una entrevista bien completa. Ahora, yo más bien cerraría invitando a una nueva generación a que tome este espacio del estudio de las prácticas culturales, que lo piense vinculado con nuevas variables, con nuevas dimensiones de la realidad, que lo piense también, bueno, desde un punto de vista metodológico, qué se puede decir a partir de ahora, bien con crítica a lo que hemos estado haciendo muchos por mucho rato, pero más bien haría una crítica constructiva y pensaría, bueno, a partir de lo que hicieron estas señoras y señores, qué es lo que quiero decir en un mundo de fortísimas desigualdades, donde muchas veces también
hay una tensión política y una presión por olvidar el efecto de las clases de origen, por olvidar el efecto de la desigualdad, por transitar a vocabularios más de individualización, de un sujeto un poco desligado de su entorno. Entonces yo creo que hay que volver sobre Bourdieu, pero me parece que ya como una cultura instalada, más bien implícita, más que revisitarlo y seguir haciendo el análisis de la obra bourdiana. Creo que a lo que invitaría a una nueva generación es a que hiciese un análisis profundo de la sociedad actual. Bueno, muchas gracias de verdad por participar en este podcast, por sus reflexiones, su tiempo, todo, muy agradecida. Quería dar las gracias también a quienes nos escucharon y nos acompañaron todo este primer capítulo, y los invito a ver los capítulos de mis demás compañeros, que también van a tocar temas muy interesantes. Muchísimas gracias por la invitación.